Como siempre, presentamos un especial saludo de bienvenida, cálido saludo a quienes nos acompañan en estas jornadas académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, miércoles 24 de enero de 2024, llegamos a la jornada número 473 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Haremos un examen de una interesante operación policial realizada en la capital de la República en 1988 contra la cuadrilla urbana Luis Prada Hernández del ELN, que estaba inmersa en una cantidad de actos terroristas contra la infraestructura eléctrica y otro tipo de crímenes ordenados por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en medio del débil, laxo e incompetente gobierno del señor Virgilio Barco Vargas, al mismo tiempo que el país era azotado por el narcoterrorismo del cartel de Medellín, la conflictividad que tenían los carteles de Medellín y Cali por el control del narcotráfico y la multiplicidad de acciones criminales de distintos grupos contra el país con unas fuerzas militares prácticamente maniatadas y la acción negativa contra Colombia de parte de varios dirigentes de diversas colectividades políticas, entre ellos el señor Álvaro Leiva Durán, que era senador de la República, precandidato presidencial y cómplice descarado y abierto de las FARC, facilitándoles que tuvieran un santuario en Casa Verde con los demás grupos criminales, buscando convertir a Colombia en una narcodictadura similar a la cubana. La historia es la historia y lo demuestran así los hechos. Adelante, mi coronel. Durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron una serie de grupos de apoyo logístico, financiero, político y propagandístico en las ciudades colombianas periféricas a la ubicación de las cuadrillas rurales. Podemos hacer algunas precisiones acerca de las estructuras urbanas del ELN a finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990. Exactamente. Sí. Hablar de las estructuras urbanas del ELN ya demasiado largo, pero usted lo precisa en la pregunta únicamente a finales del 80 y comienzos de los 90. Desde sus inicios, el ELN fortaleció estructuras de apoyo clandestino, logístico, organizativo, político, financiero, etcétera, en varias ciudades, especialmente las capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, por citar cuatro, pero hubo en más ciudades. Y tuvo mucho énfasis en el sector sindical, sector educativo, sector petrolero, sector de la curia católica, sector estudiantil y organizaciones eclesiales de base. Al finalizar la década de 1980 y comenzar la década de 1990, había una serie de ramificaciones del ELN en diferentes lugares del país, dedicados no solamente a esas acciones que mencionamos ya, o sea, la organizativa, la logística y la de apoyo en inteligencia, sino que le agregaron acciones terroristas directas contra la infraestructura, especialmente la eléctrica, la de telecomunicaciones y la de vías, porque ya sabemos que de tiempo a venir atacando la infraestructura petrolera.
Pero esta vez, cuando decidieron dar el salto cualitativo, parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, para generar el caos y avanzar hacia la toma del poder y promover una constituyente por medio de la fuerza, entonces decidieron atacar la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, sumado a los demás actos terroristas que usualmente y consuetudinariamente cometían. Entonces las células clandestinas del ELN urbanas en universidades, en sindicatos, que años antes sí habían cometido actos terroristas, verbigracia, el asesinato del general Rincón Quiñones en el año 75, o colocación de bombas en algunas instalaciones oficiales, procedieron a atacar de manera descarada y abierta la infraestructura eléctrica. Y no había día que no derribaran alguna torre o varias torres de energía o que no atentaran contra las centrales eléctricas o contra las centrales telefónicas, sumado a los demás actos, asaltos a entidades bancarias, secuestros, asesinatos en las ciudades y reclutamiento de jóvenes. Entonces, ese era como el esquema que estaban empeñados en los años 90 con el fin de multiplicar la acción que cometían en las áreas rurales sumada a las de las áreas urbanas. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles son los componentes del plan Vuelo de Águila del ELN que coayudaron la construcción sistemática de cédula urbana de la cuadrilla Luis Prada Hernández del ELN en Bogotá? Bueno, el plan Vuelo de Águila del ELN es un plan estratégico. Lo hemos revisado en otros eventos académicos. Es como una sumatoria de hechos en un proceso. El plan Vuelo de Águila es la consecuencia de un proceso de cambios, ajustes, reformas del proceder del ELN en aras de su proyecto a largo plazo de la toma del poder. Entonces tenemos que tras la operación Anorí y el febrerazo en 1977, dos hechos que hemos analizado anteriormente en estos episodios de la memoria histórica, entre 1978 y 1985, casi tres cuartos de década, el ELN se dedica a una etapa que llaman el replanteamiento, y es cuando el cura Pérez asume la dirección fuerte del grupo, le da una connotación organizativa tendiente a fortalecerse a partir de las bases revolucionarias de masa y las comunidades eclesiales de base, con ingente participación de sectores clandestinos de la Iglesia Católica orientados a atraer a otros grupos terroristas, como lo logran en 1986 con la configuración de la trilateral, que es traer a una serie de cuadrillas díscolas del EPL y de otros grupos terroristas y formar lo que llaman ellos la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, que ya articulada y poderosamente fortalecida con el narcotráfico, la extorsión a las petroleras, el atraco a mano armada, la extorsión a otras empresas, el boleteo, la cuota revolucionaria a propietarios de fincas, etcétera, y el lavado de activos, tienen ya un sustento económico fuerte, financiero, y se integran a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar como parte de una fuerza múltiple, disímil, pero con gran capacidad terrorista, y de hecho cometen muchas acciones que las hemos inclusive analizado aquí, algunas de ellas. Entonces entran en una etapa que ya no es replanteamiento, sino replanteamiento significa reconstrucción, reedificación, reestructuración, reorientación de objetivos con base en la formación del hombre nuevo. Y el hombre nuevo es que cada persona que se vincule a la revolución debe ser en potencia un formador de nuevos
revolucionarios y de diseminación de la teoría de la guerra revolucionaria del ELN. Entonces entran en esa etapa que es muy conocida y fue muy letal para Colombia, como lo estamos analizando, aunándole acciones terroristas urbanas a las rurales, y ellos lo llaman acciones de sabotaje, pues terrorismo puro. La inmersión en el narcotráfico les da mucha fortaleza económica, más las extorsiones y la minería ilegal, etcétera, los vuelven en un grupo rico con asiento en Venezuela. En el preludio de la revolución chavista, que contaba con la complicidad de altos funcionarios del gobierno venezolano que no eran comunistas, pero que con el propósito de sostenerse en el poder en su país, le daban la larga a los terroristas colombianos con tal de hacerle daño a Colombia, ya que históricamente y desafortunadamente en Venezuela ha habido sectores políticos que cada vez que están en crisis, lo mejor es generar un falso patriotismo, engañando a la gente de su país y diciéndoles que los problemas de Venezuela están en Colombia. Luego, pues ya tenemos a la narcodictadura de Chávez y Maduro, que han sido descarados en ese sentido, pero la desgracia que han conducido a Venezuela, pues le ha dado a los venezolanos otra visión. Antes, ese chauvinismo, ese patrioterismo era utilizado de esa manera, y el ELN lo aprovechó de una forma muy hábil y le agregó que era que ellos luchaban, lo tienen todavía en su teoría, y el cura de Rux se lo multiplica con su informe de la supuesta Comisión de la Verdad, con el cuento de que el terrorismo del ELN es un reclamo contra la sociedad injusta y que lo que hay es que humanizar la guerra. O sea, los crímenes que ellos cometen no son crímenes, sino son acciones laterales o colaterales de la guerra. Y todo lo que haga el Estado para perseguir la violencia comunista es deshumanizante. Entonces hay que humanizar esa guerra, maniatando a las fuerzas militares y policía y dejando a los bandidos que hagan lo que quieran, porque ellos lo que están es buscando un cambio social. Para esa época, entonces ya definen muy claramente sus áreas de acción a nivel nacional y regional, y hablan de las áreas mineras, de la energética industrial y la cafetera. En algunos sectores le llaman área industrial, en otras energética, en otras energética industrial, y cafetera, pues incluye también el sector agrícola. Y así se reestructuran en diversas organizaciones que ha venido evolucionando el ELN, urbanas, rurales a nivel nacional, regional y local, a partir de lo que haga, diga, estructure la cuadrilla madre, que es la José Antonio Galán, JAC, en la serranía de San Lucas y el Catatumbo. Lo hemos analizado en reiteradas ocasiones. Entonces, la acción guerrillera per se debe tener un contenido político, y ese contenido político debe ser una altísima carga de guerra psicológica comunista contra la institucionalidad, siempre hablando de humanizar la guerra, porque el que la deshumaniza es el Estado, y ellos lo que hacen es buscar la transformación sociopolítica de Colombia con un hombre nuevo, empoderado con una teoría de lucha de clases y de fundamentación marxista cristiana. Por lo tanto, dialogar para el ELN ha sido y será un medio para avanzar hacia la toma del poder, nunca un fin de la guerra. Y eso ha sido imposible que le quepe en la cabeza a los directivos o dirigentes políticos colombianos, y los tenemos hoy en día, casi 40 años después de ese mismo planteamiento, patinando en la misma cosa, y vemos que salen y dicen que no van a secuestrar más, que sí van a secuestrar, que la participación de la población civil, y hasta la Asociación de Oficiales Retirados de Colombia, completamente ignorante de esta estructura, se metió en un bodrio que dice que la comisión de observación a lo que sucede, y ya va a pasar un año
y ni se concreta nada con el ELN, ni la Asociación de Oficiales Retirados que se metió a eso, nos puede aclarar qué está pasando, porque el ELN va en su cuento, va en su estrategia, y el Estado colombiano, por medio de sus diferentes gobiernos, no tiene ni la menor idea de qué es lo que estos bandidos buscan con su plan vuelo de Águila. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos señalar algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con la exitosa operación policial contra la cuadrilla urbana del ELN Ludwig Prada Hernández en Bogotá en 1988. Sí, ya dijimos que entre el 78 y el 85 está la etapa del replanteamiento, es decir, la reconstrucción, la reorientación, la reubicación del ELN en su proyecto revolucionario y la revisión interna autocrítica de cada paso que dieron y cómo dar los venideros, sin que eso signifique que no hicieron actos terroristas. Claro que lo hacían, sobre todo para financiarse y para ir adquiriendo, como dicen en su lenguaje, ganando en lo organizativo y lo operativo. Esa es la palabra exacta que usan, ganando en lo. Y no negociaron con Belisario Betancur, que recién posesionado produjo la ley de amnistía 35 en 82, que le dio amnistía a todo el que se acogiera. Cuanto bandido estuviera en armas, de todos los grupos, se acogía a esa ley y quedaba, como decía Jacobo Arenas, de ahí para allá, borrón y cuenta nueva. Y así es de que lo hemos dicho. Los bandidos del M-19, los bandidos de las FARC y del EPL, que son los que sí conversaron y se acogieron a esa amnistía, quedaron completamente libres de polvo y paja de lo que han hecho del 82 hacia atrás. Es decir, que si se hubieran capturado después de que se rompieron los diálogos con Belisario, jamás los hubieran podido juzgar por los crímenes que cometieron antes del 82, porque dos crímenes quedaron amnistiados. Entonces el ELN, que estaba en esa etapa, le interesaba, claro, tener las amnistías, pero no lo hizo. No dialogaron con Belisario de Betancur, porque estaban organizándose con el fin de tomarse el poder y además para mantenerse organizando, eh, mantenerse en esa organización, pues necesitaban, como decían ellos, ganar en lo organizativo y lo operativo, es decir, mantenerse activos. Hicieron luego una serie de campañas nacionales terroristas ya a nombre de la Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional, y fueron muy célebres para la época los secuestros de alcaldes y periodistas por 3, 4 días y aparecían en distintos escenarios del territorio nacional. El cura Pérez o Gavino, o los dos, dando charlas y hablando del hombre nuevo, con un lenguaje parecían curas de parroquia hablando, como hace hoy en día el terrorista Pablo Beltrán, igual, con ese mismo lenguaje, esa actitud muy parca, pero destruyendo el país y con énfasis en las principales vías, la autopista Medellín-Bogotá, una de esas, con la cuadrilla terrorista Carlos Buitrago, o en la vía entre Barranca y Bucaramanga, también se hicieron muy célebres, o algo que aquí hemos analizado varias veces, la guerra de nervios en el Chucurí santanderiano, en el cual las familias se dividieron y hasta entre las familias se mataban, o en Arauca sobre toda la línea del oleoducto Caño Limón Coveñas, o en otras partes del país con diferentes acciones criminales, incluidos los paros cívicos o paros agrarios, de los cuales también hemos hablado. Fue muy conocido el asalto a Cemento Río Claro, del cual analizamos ya aquí en la Fundación en el año 87, cuando de manera integrada se metieron el FARC, el ELN y otros reductos y destruyeron parte de la planta cementera en el Magdalena Medio antioqueño. Hubo una gran cantidad de paros agrarios, de los cuales resaltamos aquí, en el que ocurrió el asesinato del coronel Rogelio Correa Campo en el municipio de San Vicente de Chucurí en 1988. También hubo un aumento de la violencia multiforme en el cual jugó, como sigue jugando parte,
el ELN en contubernio con algunas bandas criminales que delinquen en las áreas urbanas de distintas orientaciones, pero todo lo que les produjera dinero y facilidad de organización fue importante. Inclusive en las cárceles también tuvieron esos contactos y fue muy famosa la fuga de unos bandidos del ELN de una cárcel de Medellín en contubernio con el narcotráfico, cuando un helicóptero sobrevoló sobre la cárcel, tendió unas cuerdas y apoyados en esas cuerdas escaparon de la cárcel varios bandidos, tanto de las FARC como del ELN, narcotráfico. En medio de todos esos ajustes provenientes del replanteamiento, se crearon lo que llamaron los frentes de guerra, los frentes guerrilleros, y un especial énfasis en las comisiones de trabajo político organizativo, que son como la esencia estructural para ganar audiencias y ganar organización de la masa. Y entonces se volvió común que en sectores importantes de municipios cercanos a los grandes objetivos de importancia nacional existan las comisiones de trabajo político organizativo incrustadas dentro de la masa para llevar a cabo el proyecto de que el ELN no es guerrilla per se, sino que es la parte armada de una organización sociopolítica que lucha por el cambio del país. Algo que tampoco ha entendido la dirigencia política y los que se sientan a negociar con ellos, que llegan sin saber de esto y salen sin saber nada tampoco de lo que estuvieron haciendo. Entonces, esa estructura, esa metodología le da una forma de guerra psicológica y de propaganda comunista por medio de dos elementos que son fundamentales para la comunicación del ELN con la masa o con el colectivo popular, como lo llaman ellos. Y es por medio de la emisora clandestina Radio Patria Libre, que tiene una metodología muy interesante de acercamiento de la gente, porque no es como la hacía usualmente las FARC. Las FARC en su radio Resistencia lo que hacía era hablar para la comunidad y por donde pasaban los guerrilleros le iban diciendo a los campesinos, usted escuche, sintonice esta emisora y ya. Era como para que cada quien fuera tomando su concepto acerca de la revolución. No, el ELN, por medio de la Comisión de Trabajo Político Organizativo, se encarga de ir casa por casa en lo que ellos llaman las matas revolucionarias, o sea, las veredas. Y a las 6 de la tarde era común que llegaran uno o dos guerrilleros a diferentes casas, cada una de las veredas más afectadas, sentaran a los campesinos, prendieran la emisora, escucharan los mensajes de Radio Patria Libre y luego hacían una especie de tertulia, o la hacen todavía, tertulia cultural, analizando lo que se dijo y poniendo a los campesinos a que opinen acerca de lo que oyeron y repita, pues de tanto hacerlo termina el campesino convertido en un bandido para crear más política organizacional en la base. El otro era el periódico Insu o Insurrección, que lo distribuían y lo siguen distribuyendo de manera clandestina. Ahora ya lo hacen hasta en forma electrónica por medio de las redes sociales, con los celulares que todo el mundo tiene, o los pasquines que reparten, que son lo que llaman los boletines de guerra, son los panfletos que reparten todas las cuadrillas de todos los grupos, pero siempre agregándole la tarea de la interacción del campesino con el guerrillero. En eso tenían mucha diferencia y la han tenido siempre con las FARC, porque las FARC lo llaman liberalismo guerrillero, es decir, que se pierden las medidas de seguridad porque terminan los guerrilleros viviendo dentro de las casas y pues la doctrina de las FARC siempre les dice que no hay que dar papaya durmiendo entre las casas. Pero el ELN lo ha hecho, le ha funcionado, han caído muchos guerrilleros en esa acción, pero lo han hecho. Esa es la diferencia con las FARC. Entonces, como vemos, otro antecedente era que las negociaciones de paz que había iniciado el señor Belisario Betancur solo sirvieron para fortalecer estos grupos y que lo que estaban haciendo en ese momento con Belisario Betancur les caía de perlas
porque el señor Leiva, muy cercano a las FARC, era el que más movía todo eso con otros personajes como Vázquez Carrizosa, como Carlos Sosa Escobar, y, y una larga lista de distinguidísimos miembros de la sociedad política colombiana se dedicaron a legitimar las FARC y a darle importancia a las FARC y al M-19 y se olvidaron del ELN que estaba todo el tiempo haciendo acción terrorista y este trabajo organizativo. Y de remate, Pablo Escobar destruyendo el país con bombas y crímenes de diferentes calibres, pues el ELN tuvo una autopista abierta para desarrollar todo eso y gran parte de su fortaleza actual la debe a la actividad clandestina de los curas y a esa debilidad del Estado. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la situación del ejército en 1988 para combatir la agresión narcoterrorista urbana y rural del ELN y de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en su conjunto? Un ejército colombiano muy valiente, pero muy mal dotado. Y mal dotado tecnológicamente y en equipos usuales de combate. Ya lo hemos mencionado aquí, que es la época en que está haciéndose la transición de los fusiles G3 que ya han cumplido con su función para varios contingentes durante casi 20 años, y están llegando los fusiles Galil 762, pero no todas las unidades los tienen. Y con fusiles en mal estado se combatía. Eh, pero faltaban otros equipos, faltaban otros medios y otros entrenamientos. La dirigencia política, como lo acabamos de ver, sin claridad y enredada como una gallina criando patos para atender todos esos frentes, y lo más fácil era ellos empeñados en que el señor Galán, la dirigencia política liberal, empeñada en que el señor Galán se uniera al Partido Liberal tradicional para que hubiera continuidad, porque podía ser el candidato, pero si se unía. Y la dirigencia conservadora en una rapiña total, y Álvaro Gómez, que era la cabeza visible de los conservadores, tratando de orientarlos, y le quedaba imposible, porque es lo mismo de siempre, cada quien hablando para su lado, y una cantidad de politiqueros corruptos sin visión de Estado, pero con una ambición personal irrefrenable. Mm, había una traba política para la operación, comenzando en cabeza del propio presidente Virgilio Barco, que no acertaba, pero además estaba el Plan Nacional de Rehabilitación que lo ha creado él, dirigido por Carlos Sosa Escobar, que era un miembro del Partido Conservador Liberal, que pertenecía a una de las familias poderosas del Valle del Cauca, pero que en los años 70 fue a estudiar a Chile y se volvió mamerto allá al lado de Allende y regresó a Colombia y terminó aliado con los comunistas organizando el Plan Nacional de Rehabilitación. Y por cierto, fue muy común que en el aeropuerto del Dorado le hicieron una requisa a los policías y le encontraron un poco de marihuana, y en lugar de apenarse ante el país, terminó regañando a los colombianos porque él tenía derecho a meterse sus trabas mientras negociaba en nombre del país. Eh, Al mismo tiempo, Luis Carlos Galán Sarmiento, ya lo dijimos, era el dolor de cabeza del país porque era el niño díscolo. En el año 82 se había dividido el liberalismo tradicional de Alfonso López, que era otra joya del pantano, y había creado el nuevo liberalismo, y eso era un grupo de jóvenes habladores sin ningún proyecto de país, y Colombia, agobiada por tanta politiquería, terminó votando por ellos, y ahí tenemos los resultados con los famosos diálogos. Entonces, vemos que se le sumaba elección popular de alcaldes, ambiciones de liberales y conservadores, la politiquería del señor Galán, la presión del terrorismo del cartel de Medellín y el de Cali, un plan nacional de rehabilitación que gastó cualquier cantidad de dinero y no produjo ningún cambio en las regiones, y se dilapidaron muchos recursos, un presidente desubicado y unas fuerzas armadas, especialmente el ejército, mal dotado. Al ejército le asignaron una multiplicidad de funciones que era increíble, y se decía en ese tiempo por parte del mando militar que ningún ejército en el mundo tenía
combatir el contrabando, combatir el narcotráfico, cuidar cárceles, combatir la guerrilla, instruir los soldados y fuera de zonas mal dotados, porque fue una época en que el país no se le puede olvidar que hubo casos en que las tropas tenían que parar vehículos en la carretera y requerirles que les dotaran, que les regalaran combustible porque en las unidades no había partida suficiente para mover los vehículos. Se nos olvida, pero es la realidad de lo que vivió el país. Y de remate tenían que luchar las fuerzas militares, especialmente el ejército, contra el narcotráfico urbano y rural y le dieron hasta el manejo de cárceles. Increíble. No había fuerza, organización de inteligencia ni unidades especializadas como o las fuerzas especiales en cantidad suficiente, pero había que combatir este tipo de organizaciones que, como vimos hace 2 días o ayer, también traían o tenían ya unas redes internacionales de compra de armas y de equipos para dotarse y avanzar hacia la toma de poder. Esto producto de que en el año 82 el general Fernando Landazábal Reyes le presentó al país la realidad de la séptima conferencia de las FARC y el señor Belisario Betancourt, politiqueando, buscando un premio Nobel de Paz, lo que hizo fue maltratar la institución militar, destituir al general Landazábal, mirar para otro lado y legitimar bandidos. Y eso siguió durante el gobierno del señor Barco, como lo estamos viendo. De remate, tanto el ELN como las FARC eh, dieron a la luz pública ya unas áreas críticas que eran muy evidentes: el Magdalena Medio, el Chucurí Santanderiano, el Oriente Antioqueño, el Caquetá, el Guaviare, el Putumayo. Se hicieron ya evidentes que el problema se iba a multiplicar y se multiplicó. Entonces, como vemos, todo eso tiene una carga negativa para el país, haber negociado con el M-19, el EPL, y de remate aparecieron las mal llamadas autodefensas como si le faltara un problema más al país. Esa era la situación que vivían las fuerzas militares y lo que tenía que enfrentar el ejército en esa época. Mi coronel, ¿cómo describió los sucesos relacionados con la exitosa operación policial contra la cuadrilla urbana del ELN Ludwig Prada Hernández en Bogotá en 1988? El diario El Tiempo, bajo el título Detenida célula del ELN. Pues el diario El Tiempo publicó la foto de dos terroristas importantes, uno de apellido Rueda, de santanderiano, el apellido es completamente santanderiano, José Pastor Rueda, miembro de la alta dirigencia clandestina del ELN, y otro delincuente que lo protegía en Bogotá. La operación la realizó el F2, que en ese tiempo llamaba así, ahora lo llaman Dijín y Sijín, con base en unos seguimientos que ellos venían haciendo, en unas interceptaciones de teléfonos, informantes que tenían, porque el núcleo Lubín Parra Hernández del ELN había perpetrado varios atentados terroristas aquí en Bogotá en la destrucción de torres de energía que había causado varios apagones en la ciudad. Y se tenían algunas informaciones de quiénes eran los terroristas que hacían esta actividad y se procedió a hacer los allanamientos y se capturaron 5, entre esos estos dos, Manuel Herrera y el tal Pastor Rueda. Ellos llevaban el nombre de Luis Parra Hernández. ¿Quién era ese bandido? Pues era un terrorista del ELN que en el año de 1982 estaba encargado de cobrar los rescates de todos los secuestrados y las extorsiones que le hacían a las empresas en Bogotá. Y ese bandido había secuestrado a 2 ingenieros, a 3 ingenieros, corrijo, de nombre Orlando León Amaya, Jorge Hernández y Néstor Raúl del Real Cáceres en 1982, o sea, en el mismo año en que el señor Belisario les dio amnistía a los terroristas para iniciar la paz total de Belisario.
El ELN, la respuesta que le dio fue secuestrar, entre otras cosas, actividades a 3 ingenieros en Bogotá. Y el DAS, que tenía en ese tiempo capacidad operacional, localizó la guarida donde lo tenían secuestrado, produjo el rescate y además dio de baja al cabecilla del grupo urbano que tenía secuestrado a los ingenieros, que llamaba Luis Parra Hernández. Y con base en ese golpe, pues esa baja que tuvieron, el ELN, como estaba en la etapa del replanteamiento, reorganizó una célula terrorista aquí en Bogotá, integrada por estudiantes de la Universidad Distrital, sindicalistas, miembros de comunidades eclesiales de base, y le dieron el nombre de Núcleo Luis Parra Hernández, Lewin Parra Hernández, y organizaron el grupo terrorista que se encargaba de las mismas acciones de secuestrar y extorsionar, pero le agregaron ya directamente la acción contra la infraestructura eléctrica. Y esos fueron capturados en Bogotá eh, y puestos a disposición de las autoridades, condenaron por los delitos de terrorismo, porte ilegal de armas, etc. Pero queremos resaltar que era tal el desmadre de la violencia en el país, que aquí está la foto de lo que publicó ese día el periódico El Tiempo en relación con esa captura, y al lado vemos que hay otras 2 acciones del ELN en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde masacraron a 5 campesinos porque no se aliaban a los proyectos de sus cuadrillas allá. Y al lado izquierdo vemos aquí en la pantalla que ese mismo día hubo un asalto a una sucursal de la Caja Agraria en Medellín, en San Vicente, en el oriente de Antioquia, no Medellín, sino San Vicente, Antioquia, cerca de Medellín, donde los terroristas se robaron 14 millones de pesos y dejaron los panfletos a nombre del EPL, que era otra de las organizaciones que estaba en Casa Verde negociando desde la paz con el señor Virgilio Barco y con su delegado permanente y propagandista de las FARC, Álvaro Leiva Durán. Entonces, uno nos explica cómo un gobierno podía ser tan débil con el narcotráfico, que era el cartel de Medellín que lo tenía asediado, y tan débil con la guerrilla, y hablando de paz, cuando estos hechos eran tan evidentes y los no medios de comunicación liberales, o sea, progobiernistas, publicaban eso a la luz del día. ¿Cuál es la importancia táctica de la exitosa operación policial contra la cuadrilla urbana de ELN Ludin Prada Hernández en Bogotá en 1988? Fue una captura importante porque fueron 5 terroristas, dos cabecillas, y con ello se logró bloquear temporalmente un proceso de acción criminal contra la capital de la República. Desde luego, en los interrogatorios y el material incautado, se actualizaron todas las informaciones del orden de batalla, tanto local del ELN en Bogotá como a nivel nacional, es decir, su dispositivo, composición, fuerza, procedimientos tácticos, organización, etc. Sirvió para que las fuerzas militares y de policía refinaran su sistema de operaciones urbanas y la capacidad de actuar en allanamientos y otro tipo de procedimientos de guerra en ciudades que ya se venían fortaleciendo, pero que cada vez enseñan cosas distintas. Que ya lo hemos dicho aquí, la exitosa operación para recuperar las armas en el año 80, 79, que robó el M-19, le abrió un abanico de experiencias a las fuerzas militares y de policía, pero esto es tan evolutivo y tan cíclico que cada vez se aprende más, y con estas capturas y con la metodología que está usando el M19, el ELN en esa época, se aprendieron muchos aspectos técnicos o se refinaron en técnicas de seguimiento, de observación a objetivos, de interceptación de comunicaciones, de sistemas de buzones, sistemas de contactos urbanos, metodología de articulación de la guerra urbana con la ciudad, técnicas de organización y de reclutamiento. Eso tiene mucha información que hay que estarla actualizando. Desde luego, se afectaron algunas redes de información, no solo en Bogotá, sino en Cundinamarca y otras ciudades del centro del país,
porque esa es la metodología del ELN, es el cáncer. El tumor aparece en un lado, pero se está extendiendo en sectores aledaños. Esto forzó a que el ELN desenmascarara una cantidad de intenciones y que se articulara información a nivel nacional de diferentes regiones y se comprendiera mejor la metodología del nuevo ELN o Unión Camilista con base en lo que se venía trabajando luego del replanteamiento y con la trilateral que hubo con otros grupos criminales. Desde luego, esto obligó a una autocrítica, el ELN es muy autocrítico para evaluarse y quede escrita. Y entonces después en cuadernos, en documentos que se les incautan en distintas cuadrillas, aparece toda esa información y se tiene un panorama más amplio, más concreto también de lo que plantea y desarrolla el ELN. Obviamente se envió un mensaje positivo a la ciudadanía, porque una ciudad como Bogotá, una ciudad grande, es muy sensible a los bajones de electricidad. Y si ya lo habían cogido como de deporte, que cada rato derribaban una torre y dejaban un sector sin luz o afectaban una gran parte por la interconectividad, pues al capturarlos y bloquearles ese trabajo, se da un buen mensaje a la ciudadanía de parte de la eficiencia de la fuerza pública. Eh, Hubo una carga positiva de actitud de las tropas que necesitaban mejores apoyos, pero que nunca fue empleada políticamente a favor del Estado, sino que siempre se utilizó a favor de los politiqueros de turno. Y lo que es peor, el país político, de la dirigencia, estaba empeñada en si era Galán o era Álvaro Gómez el presidente, y en la papeleta y en la transformación y en un cambio de constitución, y que las FARC decían que constitución y el EPL y el ELN y la coordinadora derribando el país, destruyendo el país con constitución, y Pablo Escobar hablando de que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos y que a los colombianos no los podían extraditar, y para eso contaba con una cantidad de corruptos en la alta dirigencia política, lo que les pagaba para que no lo extraditaran. Entonces el país estaba secuestrado por la violencia, y por eso decimos que esta acción tuvo una importancia táctica, más no estratégica, que nunca se aprovechó desde el orden político. Adelante, mi coronel. Por favor, rindamos homenaje especial a los soldados y policías caídos en acción contra los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar durante el laxo y débil gobierno de Virgilio Vargas. ¿Trajo el pacto FARC-Santos alguna solución al problema de la violencia comunista contra los colombianos multiplicado
por la coordinadora guerrilla Simón Bolívar que aún subsiste en el país? Infortunadamente la respuesta es no y tiene una explicación aledaña. Resulta que lo que planteaban esos tres terroristas que vemos aquí en la foto para no unirse a la constituyente del 91, el M-19, terminó resumido en 12 puntos con los cuales destruyeron el país durante 2 décadas, diciendo que si no se cumplían esos 12 puntos, ellos no entraban en ninguna negociación. Y apareció el cura de Ruz y los metió como un caballo de Troya dentro de su propuesta de cambio o de el informe de la supuesta verdad, y Petro dijo que se cumple en la rajatabla y hoy en día lo están desarrollando, destruyendo la fuerza pública, destruyendo la institucionalidad. No hay paz en el país, entonces en síntesis la respuesta es no, y el pacto farsante fue apenas un medio más para llegar al fin de la toma del poder que buscan los comunistas armados y desarmados en Colombia. Adelante, mi coronel. Coronel, examinando los hechos relacionados con la exitosa operación policial contra cuadrilla urbana del ELN Ludwig Prada Hernández en Bogotá en 1988. Podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de ese corrosivo ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos en las áreas urbanas del país especialmente. Mi coronel, lo resumimos en 2 puntos claros. Por un lado está el comunismo armado y desarmado con un plan estratégico que no cambia, que tiene una visión muy clara de qué es lo que quieren, muy clara para ellos, pero oscura para el país, desde luego. Pero saben exactamente qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar. Y por el otro lado, una dirigencia política corrupta, descompuesta, desinformada y un país completamente desubicado frente a esa realidad. Y por eso decíamos la crítica muy sensata que hasta la Asociación de Oficiales Retirados cayó en la trampa de entrar en ese manejo manipulador sin darse cuenta que lo que viene por debajo, como dice el campesino corriendo pierna arriba, es muy grave. Entonces esta sería la principal reflexión para no alargarnos en reflexiones extensas y para que escuchemos la reflexión de mi coronel Vicencio Ortiz. El plan Vuelo de Águila continúa hoy en día. La roñosa actividad del ELN hace evidente este proceder, abandonándolo a sus intereses primordial, dilatar y dilatar, exigir y exigir, dentro de las conversaciones que siempre buscan es la toma del poder y no tan la anhelada paz. Indudablemente estas conversaciones, esto lo único que nos lleva es el olvido de los actos terroristas de los bandidos de la FARC, el ELN, el M-19, y con la toma del poder, pues ellos no han hecho nada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio. Exacto, es lo mismo. Es que el problema es político. El problema es de la dirigencia política, es de concepción, es de visión, es de Estado, es de compromiso con el país y el futuro. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos esta noche con el análisis en taller abierto de lo que se necesita como un partido político para transformar el país y comenzar a solucionar de fondo todos estos problemas con responsabilidad y con estrategia. Y mañana continuaremos con nuestra actividad de la memoria histórica en la mañana y en la noche volveremos a la jornada académica consuetudinaria semanal del análisis de la Constitución Política de Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo. Amén, Muchas señor. gracias. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Buen día para todos.